Estás viendo APT, creando para ti. A continuación, a la luz pública. El siguiente programa es apto para todo público. Para una mejor comprensión se recomienda la compañía de un adulto responsable. Bienvenidos a la luz pública para esta tarde de jueves, donde siempre tenemos esos temas coyunturales e importantes de los niños. Un cordial saludo a nuestros televidentes, bienvenidos a la luz pública, donde tenemos un invitado muy especial y es el doctor Jorge Sarmiento, a quien le queremos dar la bienvenida para hablar de un tema muy importante de Tocancipá y es el tema del ambiente. Bienvenido, doc. Bueno, muy buenas tardes, audiencia, y Alejandro, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que uno de los temas fundamentales que siempre hemos tratado de resaltar en nuestro programa ha sido este tema ambiental. Hablemos un poquito del rol que está desarrollando, pues para recordarle a los televidentes y recontextualizarlos. El doctor Jorge Sarmiento fue secretario de Ambiente en la administración del señor Rosso. Y hablemos un poquito pues de las dinámicas que ahorita se han venido haciendo o usted personalmente ha venido haciendo, doctor. Bueno, Tocancipá es un municipio bastante interesante, toda vez que combina múltiples actividades económicas y sociales. En ese sentido, los aspectos ambientales son fundamentales porque pues, cada actividad, ya sea industrial, agrícola, minera o doméstica, requiere agua. Entonces es un municipio muy interesante que tiene bastantes cosas positivas, bastantes cosas en deterioro y mucho por recuperar aún. En eso andamos, particularmente en este momento estoy mirando el tema de la sentencia sobre el río Bogotá, conociendo un poco más sobre los humedales de Tocancipá y interesándonos por todos estos temas tan conspicuos y tan interesantes para el municipio. Doctor, hablando precisamente pues de ese tiempo de la administración de Carlos Julio Rosso, a ese momento Tocancipá, ¿en qué ha avanzado hablando de este tema ambiental o en qué ha declinado? Porque a veces piensa que uno va devolucionando. Bueno, en el año 2015, por ejemplo, realizamos la primera fotografía aérea LiDAR para Tocancipá. Es una fotografía de gran resolución, es un ortomosaico con una información de datos LiDAR que nos permite analizar el municipio en términos de su relieve, de sus cotas de nivel. Adicional a eso, de una perspectiva en rojo cercano, infrarrojo cercano, que nos permite analizar condiciones de vegetación, digamos muchas cosas. Ese producto existe, en este momento se está utilizando para el análisis de los humedales en Tocancipá, para múltiples digamos, cosas específicas de las quebradas, de los cuerpos hídricos, y es un insumo interesante, toda vez que es una fotografía de precisión, que seguramente es mejor que la que tiene el IGAC en este momento. Es de los pocos, para el momento, el único municipio del país que estaba 100% con este tipo de imagen, porque normalmente los municipios hacen una parte solamente, por ejemplo el área urbana o qué sé yo. Tocancipá hicimos 73.5 kilómetros cuadrados y eso es bastante. Entonces, digamos que es una línea base para hacer muchos trabajos interesantes que merecen la pena repetirse y que nos daría una perspectiva de la dinámica, del cambio, de la evolución que tiene el municipio en términos de desarrollo. ¿Por qué es tan importante que se desarrollen, por ejemplo, esa clase de procesos, doctor? Bueno, realmente hay que recordar que el Estado lo constituyen tres elementos, que es el territorio, la gente y los recursos. Es fundamental que el municipio, en este caso Tocancipá, conozca su extensión, conozca sus límites, conozca sus condiciones, su oferta ambiental, conozca sus ecosistemas, que conozca su riqueza que realmente ofrece el territorio. Si eso no se conoce, se corre el riesgo de perderlo, se corre el riesgo de que se elimine, de que se contamine, que se afecte, y en esa medida también nos permite hacer los desarrollos urbanos y desarrollos del territorio de forma adecuada. Por ejemplo, las áreas que tienen mayor vocación agrícola son determinadas áreas, mientras que las áreas que tienen una vocación minera son determinadas áreas, y el área industrial pues debe estar en determinado lugar. Entonces, cuando se empieza a precisar el territorio por esas áreas y se empieza a estudiar, seguramente permite hacer asertivamente cambios y asertivamente tomar decisiones. Por eso es fundamental que los municipios tengan esas herramientas y que empiecen a utilizarlas para mejorar cada día. Doctor, ¿en qué proceso vamos con la sentencia del río Bogotá? Bueno, la sentencia del río Bogotá es del año 2014, partió múltiples órdenes a diferente nivel, ya sea
a nivel de ministerios, de gobernaciones, de municipios, de entidades como la CAR, como el acueducto, como el Distrito Capital, y para el caso de Tocancipá le aplican 22 órdenes. Desde el año 2014, cuando recibimos la sentencia, empezamos a darle aplicación y cumplimiento porque pues sus órdenes, su propio nombre lo dice, son decisiones imperativas que deben cumplirse. O se cumplen o se cumplen. En ese sentido, el desacatar las órdenes pues implica multas significativas o implica a veces cárcel para los gobernantes del momento. Entonces, desde el primer momento se empezó a dar cumplimiento a la sentencia. Fundamental conocer que elementos que tiene la sentencia el municipio de Tocancipá y muchos municipios del país los han venido realizando desde mucho antes que la sentencia. Por ejemplo, contar con un plan maestro de acueducto alcantarillado, por ejemplo, el conservar sus quebradas, por ejemplo, el de comprar predios de interés hídrico, por ejemplo, el de tener planes de ordenamiento. Muchas de las cosas que contempla la sentencia ya se venían haciendo desde mucho antes. ¿Qué buscó el Consejo de Estado? Que se precisaran, se actualizaran y se enmarcaran asuntos nuevos como el cambio climático, como el tema del PONCA, como el hecho de que todos los vertimientos vayan a una sola red y que este vertimiento sea tratado antes de llegar al río Bogotá. O sea, se precisaron cosas que en este momento se han venido haciendo, se están haciendo y se seguirán haciendo. Es muy interesante saber, por ejemplo, en este tipo de análisis que se han hecho del territorio, que Tocancipá, para citar un caso, cuenta con el mayor número de humedales de Sabana Centro y quizá del departamento. Según el acuerdo 09 del año 2010, el POT vigente, Tocancipá tenía entre 8 y 9 humedales. Y digo entre 8 y 9 porque hay unos que están repetidos, están confundidos, digamos, están duplicados, pero puede ser entre 8 y 9. Para este momento y a raíz del trabajo que hicimos en el año 2015 junto con los funcionarios Jorge Chitiva, que en paz descanse, Mauricio López, que es funcionario de la alcaldía, y otros funcionarios de la Secretaría de Ambiente, junto con la colaboración de la CAR, logramos generar un listado nuevo de cuerpos de agua para Tocancipá. De esto resultó finalmente un informe técnico de la corporación que determinó 89 cuerpos hídricos para Tocancipá. El proceso ahora ha sido depurar, decantar y analizar esa información para saber si realmente todos son humedales o sencillamente son reservorios de agua. Y ese trabajo que ya se ha hecho en este momento permite determinar que Tocancipá tiene 55 humedales de tipo natural y 27 cuerpos hídricos de origen artificial. Los de origen artificial quizás sean más, porque pues digamos que ese trabajo es un trabajo que es dispendioso, pero seguramente son más, pero nos interesan los naturales. ¿Por qué? Porque los naturales son aguas de dominio público y por lo tanto son de todos los colombianos y la ley los protege. Entonces no se pueden invadir, no se pueden tapar, no se pueden contaminar, deben tener unas rondas, es decir, tienen unos atributos y unas características que es fundamental que los conozcamos y que el gobierno local los conozca para que los defienda. Así las cosas, pues el nuevo planteamiento del POT está involucrando estos 55 nuevos humedales con un crecimiento significativo para Tocancipá, y lo cual es muy importante. Sí, precisamente de pronto uno desde sus casas no conoce la importancia que puede tener un humedal y lo importante que es para el territorio y pues para la calidad de vida de los habitantes. ¿Por qué es tan importante que de pronto nosotros como tocancipeños, como miembros de la región, conozcamos y protejamos estos humedales, doctor? Bueno, los humedales son unos elementos naturales, son ecosistemas que no solamente albergan biodiversidad, sino que son reguladores hídricos, toda vez que interactúan entre las zonas de montaña, o sea, las zonas de recarga de acuíferos, y el río Bogotá. O sea, entre los dos están los humedales. Y a los humedales normalmente llega una quebrada y sus aguas allí son depuradas porque pasan de tener un movimiento a estar tácitas, a estar quietas, a estar más tranquilas, y por lo tanto le da posibilidad para que decante la arena o decante el limo, decante la tierra, se vaya al fondo de la sociedad y las plantas empiezan a incorporar estas sustancias minerales en sus biomasas. Producto de eso, finalmente del humedal sale un agua purificada, filtrada y limpia que llega al río, y en esa medida el río se beneficia. Entonces son como unos riñones que tiene la naturaleza, funcionales, que almacenan carbono, que tienen biodiversidad, que retienen agua, que en épocas de invierno son los sitios donde el agua tiene la posibilidad de descansar, digamos, de mitigar, de diezmar su ímpetu mecánico de fuerza que tiene, y son fundamentales. El decreto 2811 del año 74, el Código de Recursos Naturales, contempló como aguas de dominio público, es decir, son de la nación, inalienables, imprescriptibles, inembargables. Eso jamás va a cambiar. Entonces,
es deber del Estado, es deber de los municipios, es deber de las corporaciones, es deber de los ciudadanos defenderlos, protegerlos, garantizar su ronda y que no se contaminen. Para citar un caso, Bogotá, que tiene 1.775 hectáreas, tiene apenas 15 humedales. Tocancipá, que tiene 73.5 kilómetros cuadrados o 7.300 hectáreas, tiene 55. O sea, apenas con el 4% del área de Bogotá somos muchísimo más ricos que Bogotá. Y alguien diría, no, es que Bogotá tiene humedales. No, es que los taparon. El conocido Jardín Botánico de Bogotá fue un humedal, ¿sí? La zona occidental de Bogotá fueron humedales. Ahora el sur, cerca a Suacha, eran humedales y fueron progresivamente tapados, construidos, invadidos y destruidos. Tocancipá aún está a tiempo. Entonces, ese trabajo es interesante y se relaciona con la sentencia del Río Bogotá, toda vez que es una de las órdenes reconocerlos, caracterizarlos, defenderlos, protegerlos y, digamos, darles una función social, que la gente vaya, conozca, visite. Un ejemplo de ello es el caso del humedal del Manantial. El humedal del Manantial consistía en unos potreros que tenían caballos, que tenían vacas, que unos señores que cultivan fresas en la parte posterior sacaban el agua allí con motobombas sin permiso, que era el sitio de basuras, y en su momento se adquirieron esos predios, se les dio el énfasis al humedal, se limpió el humedal porque estaba seco, se encerró, se diseñaron unos senderos, unas casetas para que las personas en un fin de semana puedan visitarlo, y de esa manera, digamos, se está socializando y se está empoderando un humedal que otro estaba en vía de extinción. Hablando precisamente de ese tema de lo que sucedió en Bogotá con el tema del Jardín Botánico y del occidente de Bogotá, ¿qué consecuencias cercanas y qué consecuencias tiene cuando no cuidamos nuestros humedales, Doc? Bueno, las consecuencias normalmente son negativas, porque cuando se le daña la dinámica a la cuenca, al río Bogotá, pues sencillamente esas condiciones naturales que existen y se ven alteradas, se ven interferidas, pues van a resultar en cosas negativas. Un ejemplo de ello es lo que ocurrió en el año 2010 o 2011 en Chía, Cajicá, cuando pues las aguas pasan a gran velocidad porque le quitaron todas las curvas, cortaron el río y entonces van a mayor velocidad, mayor cantidad, porque pues los vasos hidráulicos están reducidos y desahogan, finalmente inundando unas zonas grandes, como ocurrió en ese momento. Por otra parte, el hecho de robarle, digamos, entre comillas, quitarle al río sus áreas, cuando le quitamos un meandro y lo hacemos más recto, pues sí, va más rápido, pero estamos perdiendo volúmenes de agua, estamos perdiendo la posibilidad de que haya más peces, perdiendo la posibilidad de que aniden más aves, que existan más plantas, o sea, que tengamos más ambiente, pues sencillamente, digamos que es un deterioro para el río. Entonces pasamos de un río que tenía 27 kilómetros a un río mucho más cortico. Y en consecuencia de todo esto, finalmente, pues tenemos nuestro recurso hídrico, que es nuestra gran riqueza. Todos los que vivimos en esta cuenca, por lo menos en los municipios de Chía, Cajicá, Sopó, Gachancipá, Tocancipá y el norte de Bogotá, tomamos agua de aquí de Tocancipá. Entonces es fundamental que el río tenga agua, es fundamental que el río tenga agua limpia, es fundamental que el río funcione y que tenga humedales. Es fundamental que lo cuidemos y es fundamental que toda acción humana genere unos vertimientos tratados de tal manera que no cambiemos las condiciones químicas del río y en esa medida no encarezcamos el proceso de producción y potabilidad. A ese respecto iba, doctor, digamos, la dinámica de Tocancipá también es una dinámica empresarial e infortunadamente pues la contaminación en Tocancipá por toda esa parte industrial pues es importante. ¿Cómo se ha hecho desde Tocancipá para que no hayan esos vertimientos, para proteger los humedales y proteger el río, digamos, de todo lo que es la parte industrial? Bueno, yo diría que Tocancipá es un municipio referente en el sentido de que ha ejercido su control ambiental, que desde el punto de vista de la planeación del territorio ha sido muy responsable al momento de dar una licencia, que ha tenido los ojos puestos siempre en los procesos. Eso es un mérito que tiene Tocancipá y lo está haciendo en este momento y lo ha venido haciendo desde muchos años atrás. ¿Qué significa eso? Que a través de las visitas de campo, a través de las inspecciones, a través del monitoreo que hace la alcaldía a las diversas actividades, permite detectar ese tipo de anomalías. Es fabuloso y la solicitud es que la gente lo haga siempre, que denuncie, que muestre, que denote, que informe, porque pues obviamente una serie de funcionarios no van a estar atentos de todo el municipio porque es imposible, pero si la comunidad ayuda denunciando, contando, mostrando, evidenciando, seguramente va a ser más efectivo ese control. Entonces Tocancipá es un buen referente a diferencia de otros municipios. Por ejemplo,
municipios de Sabana Occidente, para no nombrar municipios, pero municipios de Sabana Occidente que en su momento tuvieron un desarrollo inusitado, acelerado, muy rápido, no tuvieron en cuenta sus humedales. Entonces muchos vertimientos de estos lugares llegan aún a los humedales y estos finalmente llegan a un río y de ahí para abajo empieza a contaminar todo. Procesos de emisiones, procesos de residuos, procesos de no solamente de vertimientos ilegales, sino de toma ilegal del recurso hídrico. Entonces, digamos, todo ese tipo de anomalías que Sabana Occidente de muchos lugares no tienen en cuenta son actualmente un problema. Por eso, recientemente, quizá un mes que hubo una serie de lluvias, uno de estos municipios se inundó, ¿sí? Se inundó porque Planeación nunca controló que era una quebrada y la taparon. Planeación nunca controló que había unos humedales y los taparon. Pues cuando llega el invierno, pues obviamente no tiene donde almacenarse el agua y inundes un barrio. Entonces Tocancipá ha sido muy juiciosa en eso, ha sido muy eficiente. Seguramente habrá cosas todavía por corregir. Seguramente hay cosas que ya en muchos años, como el caso de la quebrada de la Chucua o el caso de la quebrada de la Cajita, digamos que hay una serie de puntos como críticos, pero por lo demás sí se ha ejercido un control interesante y puede ser un referente para otros municipios como Gachancipá, como Sesquilé, que en determinado momento tomaron la decisión de ser industriales. Entonces sí deben aprender de acá y deben replicar procesos, procedimientos y seguimiento para que no cometan errores. Doctor, ¿cómo ha sido ese camino de trabajar en la administración municipal, de estar en esta lucha por el medio ambiente y también con los habitantes, de pronto con los nativos? ¿Ha habido, digamos, esa alteridad, ese trabajo en equipo que es fundamental pues para que los procesos se lleven a cabo? Bueno, digamos que la ventaja de ser tocancipeño, el hecho de que uno se levante acá, tome el agua de acá y duerma acá y salga a la calle y digamos que interactúe y vea gente, eso es muy importante. A diferencia de cuando tenemos personas advenedizas que pues difícilmente pues están aquí un momentico y no saben qué pasa después. Entonces digamos que eso sí permite un mayor conocimiento del territorio, ¿sí? Un mayor conocimiento de las dinámicas que diariamente se vienen dando en el sentido de un cambio, en el sentido de una autorización, en el sentido de ciertos cambios, procesos que se vienen dando para afectar o beneficiar el medio ambiente. Entonces es muy interesante porque la gente cuenta, la gente llama, la gente pregunta, la gente interactúa y entonces eso enriquece y también nos permite hasta donde se pueda pues llegar a mejorar o aportar a esos cambios. Doc, antes de irnos a comerciales, nosotros como tocancipeños, las personas que habitamos ese territorio, ¿cómo podemos también cuidar, como poner ese granito de arena? Porque yo pienso que la revolución se hace desde las pequeñas cosas. ¿Qué podemos hacer para proteger nuestros humedales? Bueno, los humedales son fundamentales, no solamente porque tienen el agua que tomamos, sino porque tienen vida, tienen fauna, tienen flora, tienen microflora, tienen algas, tienen un montón de organismos que generan procesos benévolos al ambiente. Por ejemplo, si un agua ingresa allí con ciertos niveles de contaminación, estas bacterias, estas algas, estos microorganismos, copépodos, animales que solamente vemos por el microscopio, tienen la capacidad de purificarla. Y es que empiezan a incorporar en sus ciclos naturales y en sus cadenas tróficas, empiezan a incorporar estos elementos, estos minerales, estas sustancias, no todas, cuando no son venenosas, como ocurre en muchos casos que eliminan un humedal. Entonces tiene esa posibilidad y en esa medida lo purifican. Entonces, fundamental no arrojar residuos sólidos, fundamental no disponer escombros, como ocurría en cierto humedal en Tocancipá, hasta cierta época en que eso se limitó. No tapar lo que, como hemos visto recientemente en la vereda de la Fuente, cierto humedal que han venido echándole tierra, ¿sí? Tapándolo. No deforestar, lo que es quitar la vegetación, cortar los árboles. No introducir elementos extraños, ¿sí? Que muchas veces entonces elementos que sobraban de la carpintería los tiran al humedal o las varillas o cosas, entonces empiezan a generar unos cambios químicos significativos. Entonces esa es una responsabilidad mínima. La otra responsabilidad es reconocerlos y cuidarlos. Si yo los conozco y los cuido, seguramente pues van a tener posibilidades para que la fauna, para que las aves existan y vivan. No lo que ocurría en otro humedal, donde las aguas estaban contaminadas, tomaban esta y se morían. Entonces era lamentable ver un pato, que difícilmente se reproduce un pato acá, pero verlo en unas aguas contaminadas y después encontrarlos muertos. Entonces digamos que ese tipo de cosas han venido cambiando, la idea es que sigan cambiando y que finalmente la comunidad se apropie de los conocimientos, se apropie del amor a la naturaleza y los defienda. Bueno, vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. Ya regresa a la luz pública.
APT Telecomunicaciones requiere técnico integral con conocimientos técnicos para realizar la construcción de red FTTH y red HFC, instalaciones, mantenimiento preventivo y correctivo de la red, así como el mantenimiento y calibración de la cabecera. Mínimo 1 año de experiencia en red FTTH y HFC acreditada. Conocimientos básicos de electricidad, contar con curso de altura vigente, contar con motocicleta. Salario básico, más prestaciones sociales, auxilio de transporte y rodamiento. Horario de lunes a sábado con disponibilidad 24/7. Los interesados enviar hoja de vida a los correos gerenteparavoltoc@hotmail.com o contabilidadparavoltoc@hotmail.com o llevarla en físico a la vereda Berganzo, sector Gómez, lote 2, en las instalaciones de APT Telecomunicaciones. Postúlate. Vacante disponible desde el 7 de diciembre hasta el 31 de diciembre de 2021. ¿Sabe dónde están sus clientes en este momento? En Colombia, el 26% de los internautas usa Internet para realizar transacciones. Entre 2016 y 2017, las transacciones web crecieron un 24%. Hacer comercio electrónico es muy fácil. Siga estos 10 pasos. Defina qué venderá y el precio. Elija una plataforma. Las más populares son marketplace o centros comerciales virtuales, software para crear su propia tienda en línea, sitios de alojamientos web con plantillas prediseñadas, plataformas de e-commerce de alojamiento web. A continuación, defina qué tendrá su tienda virtual y el proceso de venta. Elija un sistema de pago. Establezca las condiciones de compra y explique a su cliente el paso a paso. Implemente el sistema de facturación electrónica. Determine los mecanismos de logística y despachos. Diseñe una campaña de marketing digital a partir del análisis de sus clientes y del mercado. Mida el tráfico de su sitio. Cree una estrategia para fidelizar a los clientes. Es momento de crecer. Sus clientes están a un clic de distancia. Ahora vaya por ellos. Estás viendo A la Luz Pública. Gracias por seguir con nosotros aquí en A la Luz Pública hablando de este tema ambiental que es fundamental para la población tocancipeña. Doctor, hablemos de una problemática pues que es innegable e infortunada en nuestro municipio y es el tema de la minería. Hablemos un poquito de lo que ha venido sucediendo. Bueno, la minería es una actividad que no necesariamente es amable porque genera unos impactos visuales, unos impactos en el territorio, unos impactos ambientales que de acuerdo con la ley deben siempre estar mitigados, controlados y del enfoque de hacerlas sostenibles, es decir, que puedan existir sin generar esos daños o minimizando ese tipo de daños. Por lo tanto, son de bastante impacto. El hecho de ir por una vía y encontrar tremenda herida en la montaña, entonces eso genera un impacto visual y psicológico en las personas. Lo que podemos decir de Tocancipá es que existe un polígono que recientemente en el año 19 fue ratificado y digamos que fue realinderado, toda vez que la sentencia del Río Bogotá obligó en la orden 4.26 a que se realinderaran esas áreas. Así las cosas, muchos municipios, como por ejemplo algunos vecinos como Guachancipá o Sopó y muchos otros que tenían minería, pues la actividad fue prohibida allí. Para el caso de Tocancipá, digamos que se mantuvo porque pues los minerales son de muy buena calidad. Se han hecho algunas modificaciones de área, unos han salido. Recientemente hay una solicitud para incorporar otras áreas que están en ese tipo de proceso administrativo. Pero lo cierto es que la actividad minera es una de las más antiguas de Tocancipá. Quizá otrora la actividad primaria fue en la fabricación de vasijas de barro, como vemos el Ollero en el centro del parque. Un individuo cargado con vasijas de barro que comercializaba en Zipaquirá, porque en estas vasijas se cocinaba la sal vigua, que era el mineral, una roca en agua, y entonces de esa manera se liberaba y así se podía tener sal. Entonces eran elementos fundamentales. Posteriormente, con el desarrollo urbano que tuvo Tocancipá y con el desarrollo de Bogotá y de estos municipios, fue necesaria la obtención de minerales. Así las cosas, hacia los años 50, 60, como bien lo podemos ver en las fotografías aéreas de esa época, ya existían minas.
Y eran minas artesanales, minas que consistían en tener pico y pala, y realmente el trabajo de un día significaba cargar una volqueta de todo el día de trabajo. O sea, era artesanal. Pero posteriormente, una vez que se disuelve el Cabildo Indígena, en los años 80 y algo, 84, 85, se disuelve el Cabildo Indígena, el Ministerio de Ambiente toma la decisión de determinar un polígono minero en Tocancipá, decisión que se hace exclusivamente en Bogotá, sobre un escritorio, sobre una mesa, con un plano se demarca un polígono, pero jamás se tuvo la delicadeza y la sensatez de venir a campo y consultar con el campesino, consultar hasta con el burro, si hubiese necesario, o con la quebrada, o con la montaña, o con el bosque, o con el pajarito, si realmente era una decisión conveniente. Y si no lo era, o si era necesario, haber tomado las medidas necesarias y suficientes para que esta riqueza natural y cultural se mantuviese. Entonces el polígono fue impuesto y sucesivamente, con todos los procesos administrativos y actos administrativos, gozan de toda una legalidad. No podemos entrar en ningún momento, como ocurre con ciertas comunidades y ciertas personas con las que uno habla, dicen que acaben la minería en Tocancipá, ¿no? Porque es muy curioso que denigren de la minería cuando tienen en la mano un celular y están chateando, y cuando el fin de semana toman cierta gaseosa o cierta cerveza, que también está hecha con vidrio, o su casa está construida con arenas y minerales y sus vidrios, o sea, hacemos parte de la minería, o el vehículo en que vamos hace parte de la minería. Entonces es imposible y lógico ir en contra de la minería. Digamos, lo que necesitamos es hacer una minería responsable, una minería que sea sostenible, que se pueda hacer bien en el tiempo, y una minería que garantice que los procesos de restauración sean tal cual eran antes de la minería. Es decir, es absurdo creer que alguien viene y explota 100 toneladas y luego viene una autoridad ambiental y me dice, no, coloque quicuyo. El quicuyo no es otra cosa que un pasto foráneo africano de un país donde hay una guerrilla que llaman quicuyos, o sea, son tenaces, y con eso reforestamos nuestras montañas. Entonces no tiene sentido. Entonces sí necesitamos que las restauraciones sean coherentes y sean acordes al ambiente del sitio. Por ejemplo, si tuviésemos manglares, lo correcto es que reforestásemos con manglares. Pero si tenemos ayuelos, si tenemos sir, si tenemos arrayanes, si tenemos arbolocos, entonces reforestemos con eso y no con quicuyo. Entonces ese tipo de precisiones técnicas aún son muy deficientes, y sobre eso hay que insistir, y sobre eso hay que garantizar que los procesos se realicen de explotación de forma adecuada, de forma técnica, pero principalmente de forma ambiental. Es absurdo pensar que existan títulos con quebradas. Si las quebradas, según el artículo 83 del 2811, son de la nación y son de todos los colombianos, ¿cómo es posible que la misma nación le da para que un título tenga una quebrada? O sea, yo le sustraigo la quebrada y le doy el resto. Pero digamos, ese tipo de incoherencias e imprecisiones son necesarias corregir aún. Por lo demás, pues, si uno cotiza este tipo de materiales en otras partes son costosísimos. Aquí pues tenemos exceso porque pues las montañas son de arenas. Pero lo cierto es que las actividades tienen que estar ambientalmente marcadas, legalmente marcadas y socialmente marcadas para garantizar que nadie pierda, sino que todos tengamos un beneficio. Doctor, ¿y cómo hacer que digamos, eso que se está planteando se vuelva una realidad? Yo pienso que se necesita mucha política pública y mucha ayuda técnica, pues, para saber precisamente lo que usted explicaba, de no meter una hierba, una mata que no es armoniosa con el territorio. Entonces, ¿cuál sería ese camino para recorrer, hablando de Tocancipá específicamente? Bueno, dentro de la pirámide social y de conocimiento humano tenemos, en primer lugar, tenemos la ciencia, o sea, como el elemento fundamental sobre el que existen allí las bases. Luego, hacia abajo tenemos la técnica, ¿sí? Y realmente es necesario abordar un enfoque científico que nos permita determinar qué hay y qué debe haber. Porque muy difícilmente yo puedo traer un técnico que no me diferencie entre una uva y una pera y luego me diga qué hacer, porque es imposible. Y para eso están los científicos, y para eso está la ciencia, y para eso están los institutos y las universidades, digamos, está la academia, que me permite determinar qué existe, de tal manera que en el referente de acto administrativo de la explotación mineral coloco que tiene que reforestarme y combinarme y recuperarme con eso. Pero si coloco una uva camarona, una Macleane rupestris, que es la uva camarona que está allá, y luego el individuo va a buscarla en el vivero y resulta que en el vivero no existe,
¿Y por qué no existe? Porque para tener una macarona, una uva camarona de este tamaño se gasta 50 años, pues sencillamente nadie la produce. Entonces también hay que buscar esa coherencia entre lo que se determina, entre lo que se plantea y entre lo que se consigue. Entonces es necesario desde ahí empezar a corregir, o sea, tener una base realmente científica para determinar qué hay, para luego sí plantear cómo debe recuperarse o cómo debe restaurarse. No es sembrar un árbol, porque es que no necesariamente los árboles, y este es un error que se comete muchas veces, es que se siembran árboles a la orilla de los humedales y están secándolos. O sembrar sauces a la orilla del río, lo están secando porque eso transpira y seca y lo que saca es agua. Entonces hay que tener criterio y hay que tener conocimiento. Entonces en eso falta mucho. Yo creería que es fundamental que las comunidades, antes de exigir que no la minería tienen, es decir, que se haga bien, bajo esos parámetros, antes de plantear cosas, digamos, que nunca van a resultar, y que ir en contra de la ley pues no va a ser tan fácil. O sea, habría que empezar por demandar las leyes, y eso pues es costoso, toma tiempo y no es tan sencillo, porque las leyes normalmente se esfuerzan en que queden bien hechas. ¿Cómo podría ser que se reconciliara la minería, digamos, precisamente con la parte ambiental? ¿Cuál sería ese ejercicio que habría que hacer como tocancipeños? Bueno, el primer punto parte de determinar dónde vivimos, ¿sí? ¿Cuál es nuestro entorno? ¿Qué constituye nuestro hogar, nuestras paredes, nuestro piso? ¿Sí? ¿Cómo nos movemos? ¿Qué nos vestimos? ¿Qué tomamos? ¿Quiénes somos? O sea, si no partimos de ese análisis, pues difícilmente vamos a estar en esta tierra, o sea, vamos a estar en otra dimensión y así no vamos a ser conscientes. Entonces hay que partir de ahí. Lo segundo es molesto y todo, pero pues hay que estudiar, hay que leer, hay que aprender, hay que conocer para hablar con criterio, porque de lo contrario cualquiera puede hablar, y el hecho de tener ideas no significa que tenga la razón. Y el tercer punto es que las comunidades tengan la posibilidad de asociarse en ese mismo ámbito de realidad. Pero si nuestra motivación de reunión es otra, pues difícilmente terminaremos yendo en contra de cualquier cosa porque no está de acuerdo con nosotros. Entonces, derechos a los sueños no existen, derechos al ambiente sí existen, ¿sí? Derechos a tomar un agua, a respirar un aire limpio, a tener un ambiente sano, eso existe, entonces hacerlo valer. Pero a veces se enfatiza sobre algo que realmente ni tiene norma. Entonces, creería yo que es la principal manera y la forma fácil de lograr empatizar y lograr un propósito para que al fin, si acaso, tengamos algún resultado positivo. Bueno, Doc, en estos minutos que nos quedan hablar de la reserva que estábamos hablando fuera de micrófonos, comentémosle un poquito a los televidentes. Bueno, la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Río Bogotá realmente fue determinada hacia los años 70, 77. Y es un propósito de conservar los cerros de la sabana de Bogotá. Digamos que tiene unos polígonos, unas áreas definidas, ¿sí? No es todo el país, no es toda la cordillera oriental, no, es solamente en ciertas montañas de la sabana de Bogotá. Esta reserva hacia el año 2014 fue realinderada, ¿sí? Por eso a partir de ahí surgió la resolución 138-2014, que determinó qué se puede hacer, qué no se puede hacer, digamos, colocó unas condiciones. Este empieza a operar a partir de la cota 2650, es decir, que a partir de esa altitud hacia arriba, hasta los páramos, estamos en zona de reserva forestal protectora de la cuenca alta del río Bogotá. Para el caso de Tocancipá y los cerros orientales, la exclusión sería el polígono minero, es decir, que se hizo una sustracción de la reserva para el polígono que ya tiene otros referentes y otros instrumentos jurídicos para que funcione. Lo cierto es que la reserva tiene varios fines. El primero es garantizar la conservación del recurso hídrico, porque pues en las zonas de recarga de acuífero que están en esos páramos es donde se produce el agua. Lo segundo es garantizar todo el sistema de canales hídricos como quebradas, drenajes, nacimientos, porque ese recurso hídrico tiene la posibilidad de llegar al río solamente a través de esos elementos. Es decir, son los conectores entre el nodo que está allá en la montaña, que es el páramo, y el otro nodo que está abajo, que es el río o la cuenca. El otro punto tiene que ver con conservar la biodiversidad, es decir, todos esos bosques. Y si algún día tenemos la posibilidad y vamos al campo, pues vamos a encontrar cosas hermosísimas, especies vegetales o especies animales únicas en el mundo. Es decir, en la sabana de Bogotá, que es este pedacito de tierra, existen individuos de especies animales o vegetales únicas, que en ninguna otra parte del mundo se encuentran. Y seguramente lo mismo pasa en muchas partes del mundo. O sea, si vamos a Siberia encontraremos algo solamente de Siberia o cierta región de Europa o cierta región de Norteamérica o del Sur. Vamos a encontrar cosas endémicas, es decir, con una distribución geográfica restringida. Entonces, esos valores es fundamental, primero, conocerlos, segundo, categorizarlos y tercero, protegerlos.
Pero si no los conocemos, dime tú qué está pasando. Nos estamos perdiendo. Entonces nuestros niños, los jóvenes, los muchachos, la sociedad tiene el derecho de conocerlos, cuidarlos y gozar de ellos. Seguramente en el futuro, quizá en algunas décadas, pues ahí estarán las medicinas, los medicamentos, o las tinturas, o las fibras, que son miles de cosas que pueden haber, pero no lo sabemos porque no se han investigado. Entonces es fundamental en este momento conservarlo. Entonces la reserva, como su nombre lo dice, busca preservar y mantener unas condiciones naturales para que los ciudadanos que estamos a su alrededor tengamos la posibilidad de gozar de esos beneficios como el agua, como el aire, como el ambiente sano. Entonces, fundamental conocerla, fundamental reconocer que muchos procesos que a veces se dan fuera de la reserva o son ilegales en la reserva. Para eso se determinó un plan de manejo de reserva. Ese plan de manejo de la Reserva Forestal y Protectora de Cuenca del Río de Bogotá lo elaboró la Corporación CAR, lo somete al Ministerio del Ambiente para su aprobación y en este momento está ahí. Digamos que todavía está en el tránsito, no tenemos plan de manejo y el plan de manejo me determina qué se puede o qué no se puede hacer con mayor precisión. O me dice, le coloco estas restricciones, o sencillamente le coloco esas condiciones, pero entonces eso está en proceso. Lo cierto es que aún no teniendo plan de manejo, la conservamos. Aún no teniendo plan de manejo, tenemos que proteger las quebradas, los nacimientos, los páramos, el ambiente. Y aún no teniendo plan de manejo, necesitamos sembrar, reforestar, cuidar. No podemos quedarnos aquí sentados esperando a que salga el plan de manejo y esperar que pase. No, tenemos que ir actuando, ¿sí? Entonces, en eso estábamos. Creo que Tocancipá pues ya tiene una sustracción significativa con el polígono, pero tiene unas áreas de páramo, de quebradas, de bosques riparios muy importantes que vale la pena conocer y vale la pena socializar para que cada vez más los tocancipeños tengan la posibilidad de conocer qué tienen. Bueno, Doc, en los minutos que nos queda, pues un mensaje para los tocancipeños que tuvieron la oportunidad de hablar hoy del tema ambiental, que yo creo que es uno de los más importantes, no solamente para nosotros los tocancipeños, sino como seres humanos. Bueno, pues un mensaje de esperanza para este ambiente que a veces lo vemos tan alterado, de darse el minuto para pensar, para reflexionar dónde estamos, para dónde vamos. Y la pregunta, ¿qué estoy haciendo para mejorar mi ambiente? Si en la medida que no economicemos agua, que no economicemos energía, que no hagamos uso óptimo de los residuos, que estemos incomodando a los demás con nuestra actividad, pues seguramente estamos afectando el ambiente y seguramente no podemos esperar cosas que sean positivas. Es necesario pensar que mis derechos terminan donde empiezan los derechos del otro. Entonces, el medio ambiente también tiene derechos. Bueno, un agradecimiento muy especial al doctor Jorge por habernos acompañado en la tarde de hoy y a ustedes. Nosotros nos encontramos en otro A la Luz Pública. Mil gracias. Bienvenidos a la Luz Pública para esta tarde de jueves, donde siempre tenemos esos temas coyunturales e importantes de los niños. Estás viendo APT, creando para ti.